Pocas heridas son tan silenciosas y profundas como la de ver partir emocionalmente a un hijo que sigue respirando bajo el mismo cielo. Se convierte en un fantasma cotidiano. Revisas el teléfono con la esperanza de un mensaje que nunca aparece. Escuchas el chirrido de una puerta con el corazón acelerado solo para descubrir que no es quien esperabas. Y entonces el día avanza entre suspiros contenidos y una interrogante que te carcome el alma. ¿Dónde fallé? Al principio intentas justificarlo con argumentos razonables. La vida adulta consume, el trabajo agota, el mundo moderno exige demasiado. Pero pasan los meses y el eco del silencio se instala. Nada cambia, ningún gesto, ninguna explicación. Y si el error no fue tan grande como lo imaginas, ¿qué pasa entonces? Vivimos en una época donde muchos hijos adultos se sienten legitimados para diseccionar emocionalmente a sus padres como si fueran responsables únicos de cada sombra en sus vidas. Observan con lupa, señalan con frialdad, exigen comprensión, pero entregan distancia. Claman por empatía, pero reaccionan con juicio. Recorren con detalle las cicatrices de la infancia, pero omiten el alimento, las noches sin dormir, el consuelo dado sin pedir nada a cambio. Olvidan, quizás inconscientemente, la dedicación silenciosa que sostuvo cada uno de sus pasos. Freud sostenía que la infancia es el terreno donde se siembran los conflictos inconscientes más poderosos y los vínculos parentales son el primer escenario de esa batalla. Pero también advirtió que llega el momento en el que cada sujeto debe hacerse cargo de su mundo interno. Ese instante inevitable para el crecimiento exige mirar hacia adentro y reconocer las propias huellas en el daño. No basta decir, me alejé porque me heriste. También hay que preguntarse, ¿yo herí? ¿También? ¿Yo rechacé? ¿Ignoré? ¿Lastimé? Muchos prefieren apuntar con el dedo que observar con honestidad. Este espacio no es un estrado judicial. No se trata de señalar culpables ni de construir una absolución automática para los padres. Es una invitación a la comprensión, al equilibrio, a la humanidad compartida. Porque los errores no son patrimonio exclusivo de quienes criaron sin manual, solo con amor, intuición y agotamiento. Puede que tú, que ahora estás aquí, lo hayas dado todo, incluso cuando no sabías si era suficiente. Tal vez tus palabras no fueron siempre suaves, pero también hubo otras llenas de consuelo, apoyo y ternura. Quizás cometiste fallas, pero también estuviste en cada momento que realmente importaba. Y aún así, lo que recibiste fue la distancia, un distanciamiento que se manifiesta con un silencio que duele, con una celebración que pasa sin mensaje, con una visita que no llega, con una ausencia que se siente como castigo, y a esa distancia, además, se le suma la culpa, una culpa que no siempre debería recaer por completo sobre tus hombros. Este mensaje es para ti, madre o padre, que has llorado en la intimidad de tu cuarto, que has cerrado álbumes, no por melancolía, sino porque mirar atrás se ha vuelto insoportable, que extrañas pero ya no sabes cómo acercarte. Hoy vamos a sumergirnos en los fundamentos del pensamiento de Sigmund Freud para explorar 7 razones psicológicas que pueden explicar por qué tantos hijos adultos se alejan. Lo haremos desde una óptica justa, reconociendo que el amor necesita ser cultivado desde ambos lados y que no siempre son los padres quienes fallan. Hay veces en las que el hijo se va no por lo que faltó, sino porque no supo reconocer lo que le fue entregado. Este contenido no busca confrontar, sino acompañar. Que cada palabra aquí dicha sea como un abrazo pausado, como un espejo que no acusa, sino que invita a reflexionar. La primera razón tiene que ver con la imagen idealizada de los padres. Muchos hijos en su infancia construyen una representación casi mitológica de quienes los criaron. En sus ojos los padres son invencibles, infalibles, casi deidades. Freud explicaba que este fenómeno es natural. El niño pequeño necesita figuras omnipotentes para sentirse seguro, pero la maduración emocional exige romper esa fantasía. Al crecer, inevitablemente, el hijo descubre que su padre no lo sabe todo
que su madre también se cansa, que hay errores, contradicciones, sombras. Esta revelación, según Freud, es esencial para la individuación, es decir, para convertirse en una persona verdaderamente autónoma. Sin embargo, no todos logran atravesar esta etapa. Hay quienes no toleran descubrir la humanidad en sus padres. Se aferran a la herida de esa caída del pedestal y la convierten en rencor. Esperaban un padre siempre firme, una madre siempre serena, una casa eternamente armónica. Pero eso es una ilusión, porque la realidad impone límites. Nadie puede sostener todas las exigencias de forma perfecta. La vida trae cansancio, frustraciones, enfermedades, responsabilidades que escapan del control. Y en medio de todo eso, a veces los gestos de amor salen empañados por el agotamiento. A veces el tono sube, a veces la paciencia se acaba, a veces el dolor de quien da tanto no permite que el afecto salga limpio. Y eso no es falta de amor, es humanidad. Pero muchos hijos no aceptan esa imperfección. Guardan en su memoria las veces que no fueron comprendidos, pero olvidan las veces que tampoco comprendieron. Toman episodios aislados y los convierten en pruebas irrefutables para justificar una distancia definitiva. Lo más doloroso es que desde esa perspectiva se colocan en un nivel superior, como si ellos no tuvieran heridas que también causan daño. La admiración se transforma en juicio y el juicio en condena, y desde ahí se produce el exilio emocional. Un exilio que no es madurez, es negación. Porque, como decía Freud, madurar es aceptar la ambivalencia, entender que quien te dio la vida también te falló en algunos momentos, pero eso no borra el valor de lo entregado. Madurar es poder sostener las contradicciones. Sin embargo, hay hijos que, a pesar de los años, siguen atrapados en una visión infantil del vínculo. No, logran ver a sus padres como seres humanos completos, con heridas, limitaciones y esfuerzos genuinos. No entienden que nadie recibe entrenamiento para criar, que todos los padres actúan con las herramientas emocionales que tienen, muchas veces heredadas de infancias aún más duras, y entonces surge una pregunta que rara vez se formula. ¿El hijo cumplió con las expectativas de sus padres? ¿Fue siempre respetuoso, empático, justo? Porque cuando las demandas solo apuntan en una dirección, estamos frente a un desequilibrio que tiene más de egoísmo que de justicia. Alejarse en estos casos no es una búsqueda de bienestar, es una forma de castigar. Y aunque muchos lo nombren como un acto de amor propio, a menudo no es más que una evasión. Muchos hijos deciden huir no de sus padres, sino de lo que tendrían que enfrentar si se quedaran. Conversaciones que incomodan, verdades que exigen madurez, emociones que solo se sanan cuando se atraviesan. Evitan mirar a los ojos a quien les dio la vida, porque hacerlo implicaría reconocer que el dolor no anula el afecto, que hubo errores, sí, pero también hubo amor. Perdonar no es olvidar ni justificar. Perdonar a un padre por no haber sido perfecto es uno de los actos más nobles de un adulto emocionalmente maduro. Es poder decir, no siempre fuiste lo que necesitaba, pero estuviste, hiciste lo que pudiste, y eso también cuenta. Pero cuando el hijo decide alimentar el resentimiento, aferrarse a la narrativa del abandono emocional, repetir como un mantra que mi padre nunca fue suficiente, lo que está haciendo en realidad es resistirse a crecer. Prefiere el papel de víctima, porque desde ahí no necesita hacerse cargo de nada. En ese guión el sufrimiento se convierte en identidad y el orgullo toma el lugar del diálogo. Pero ese orgullo tiene un precio alto. Se pierden abrazos que nunca ocurren, palabras que no se dicen, encuentros que se vuelven imposibles. La relación se marchita en un terreno fértil que nunca fue cultivado. Y el tiempo que no espera sigue su curso, dejando a los padres envejeciendo con la carga de una culpa mal repartida, mientras los hijos cargan una rigidez emocional que los encierra. Si hoy te sientes parte de ese grupo de padres que han sido señalados con dureza, respira profundo. Quizás tu hijo aún no ha alcanzado la claridad necesaria para comprender que no eras un ser omnipotente, sino una persona que amó con las herramientas que tenía. No te castigues por no haber sido un héroe.
La realidad es que el amor verdadero no necesita capa ni perfección, solo presencia. Y cuando el amor ha sido real, permanece, incluso cuando no es comprendido. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos, explorando palabra por palabra el universo complejo de los vínculos familiares. Y ahora continuamos con una segunda razón profundamente enraizada en la mentalidad de esta época, la cultura del trauma, que no reconoce el sacrificio. Vivimos en una era donde todo se etiqueta, donde el dolor se traduce automáticamente en trauma y los actos de crianza, incluso los más básicos, se colocan bajo sospecha. La exigencia se convierte en represión, la firmeza en abuso y la corrección en violencia emocional. Estamos inmersos en un discurso que muchas veces desdibuja la realidad y que ha convertido la figura parental en el blanco más fácil del juicio emocional. Muchos hijos adultos hablan con liviandad de haber sido heridos sin mirar el contexto. Dicen que crecieron con carencias afectivas porque no escuchaban suficientes "te quiero" o porque no pudieron expresar libremente cada deseo. Reclaman que se les haya exigido responsabilidad, que se les haya pedido disciplina, que no se les haya permitido una infancia completamente libre, pero olvidan o eligen no ver que muchas veces, mientras no recibían palabras dulces, sí recibían gestos silenciosos, profundamente amorosos. Aquel padre que nunca verbalizó su afecto probablemente estaba dejando la casa antes de que saliera el sol, enfrentando jornadas extenuantes para asegurar el bienestar de la familia. Aquella madre que parecía rígida, quizás era quien sostenía emocional y económicamente todo un hogar sin derrumbarse, sin detenerse, sin pedir aplausos. Freud nos recordaba que el pasado no debe ser eliminado ni glorificado, sino analizado. Solo desde esa mirada honesta podemos comprender realmente lo vivido, y eso incluye reconocer tanto los errores como los aciertos. La madurez emocional exige ver el todo. No basta con recordar las ausencias. Es necesario también traer a la memoria las presencias. Las noches sin dormir junto a una cuna, los alimentos preparados sin importar el cansancio, las ropas limpias listas para ir al colegio, los regalos hechos con esfuerzo, los abrazos torpes pero sinceros, todo eso que algunos hijos tratan como si fuese una obligación contractual y no como una entrega personal y profunda. Porque ser padre o madre no es firmar un contrato de servicios, es dar el cuerpo, la mente y el alma. Es sobrepasar los propios límites una y otra vez sin garantías de reconocimiento. Freud fue claro al señalar que todos arrastramos heridas de la infancia, pero también insistía en que llega un punto en el que esas heridas deben ser elaboradas, confrontadas, resignificadas, no como una forma de justificar lo que dolió, sino como un camino hacia la autonomía psíquica. No podemos vivir eternamente acusando a los padres de lo que somos, como si no tuviésemos agencia sobre nuestra propia historia. El hijo verdaderamente maduro entiende que sus padres fueron producto de una época distinta, marcada por otras ideas, otros valores, otras herramientas. Ellos no crecieron con acceso a terapias, a libros de desarrollo personal, a charlas sobre inteligencia emocional. Fueron hombres y mujeres que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y muchas veces con menos de lo que necesitaban. No siempre supieron expresar, pero aún así siguieron dando. Persistieron, se equivocaron, sí, pero también acertaron y lo hicieron sin rendirse. Hoy se habla con facilidad de trauma, pero ¿cuántos son capaces de hablar con la misma claridad del sacrificio? ¿Cuántos pueden mirar a sus padres y decir, no lo hiciste perfecto, pero ahora lo entiendo? La madurez no niega el dolor, pero tampoco lo convierte en dogma. Lo abraza, lo analiza, lo transforma, y a partir de ahí decide si quiere perpetuar la herida o sanar el vínculo. Lo verdaderamente desafiante no es hablar del dolor, sino reconocer aquello que fue dado con amor, aunque no haya venido envuelto en palabras suaves. Es difícil para muchos hijos decir, no tuve todo el afecto que anhelaba, pero nunca me faltó un techo, una cama caliente, una presencia protectora.
Es duro aceptar que aunque hubo errores, también hubo entregas que sostuvieron toda una infancia. Y cuando se niega esto, el vínculo no se rompe por grandes catástrofes, sino por la ausencia de gratitud. Y esa ingratitud en el corazón de una madre o de un padre puede doler más que cualquier reproche, porque lastima justo en el lugar donde más se ofreció. Los padres no deberían tener que pedir disculpas por haber sido humanos. No tendrían que justificarse por no haber alcanzado una perfección que nunca se les enseñó a encarnar. En cambio, los hijos sí deben llegar a un punto en el que puedan mirar hacia atrás y reconocer lo que les fue entregado. Freud afirmaba que el desarrollo emocional requiere un acto de introspección. Mirar el pasado no solo para encontrar fallas, sino también para integrar lo bueno, lo amoroso, lo que permitió crecer. La gratitud no elimina las heridas, pero ofrece un marco más justo para recordarlas, porque sin equilibrio emocional no hay espacio para la reconciliación verdadera. Y este desequilibrio muchas veces se origina en una falsa idea de independencia. Freud observó que la manera en que un hijo se relaciona con sus padres revela su nivel de madurez emocional. Un adulto realmente desarrollado no necesita cortar todo vínculo para afirmarse. Sabe construir límites sanos sin destruir afectos, sabe estar sin someterse y alejarse sin rechazar. Pero ese tipo de madurez es menos común de lo que se cree. Hoy muchos hijos adultos confunden evolución con distanciamiento. Hablan de amor propio, de autocuidado, de salud mental, pero en el fondo lo que están haciendo es evitar cualquier incomodidad. Se alejan no porque estén sanando, sino porque no quieren enfrentarse a su parte del vínculo. Declaran que han puesto límites, pero lo que realmente hacen es construir muros. El distanciamiento total rara vez es un signo de crecimiento. La mayoría de las veces es una manifestación de inmadurez emocional, una forma de escaparse de lo difícil, la charla pendiente, la disculpa que deben dar, la capacidad de escuchar aunque duela. Como bien lo señalaba Freud, la verdadera independencia no se trata de huir, sino de aprender a estar sin perderse en el otro. Implica saber convivir con las diferencias sin anular el amor que une. Es posible ser uno mismo sin tener que romper el lazo con quienes te criaron, pero eso exige fortaleza interna, conciencia de sí y también humildad. Muchos hijos, al menor Rose, optan por desaparecer. Lo llaman autocuidado, pero es solo fragilidad. Evitan ver a sus padres para no lidiar con una palabra que los incomoda. Esconden su falta de tolerancia detrás de discursos elaborados. Pero el fondo es simple. No están preparados para el contacto emocional. El adulto verdadero no se borra sin decir nada. Sabe decir lo que necesita, establecer límites con respeto, quedarse a escuchar aun cuando no le guste lo que oye. Pero muchos hijos prefieren el silencio y el precio lo pagan los padres, que se quedan solos con la culpa, con la duda, con la tristeza. Se quedan con disculpas que no tienen a quién entregar, con palabras guardadas en un rincón del pecho, con una silla vacía en la mesa y un abrazo que no llega. Lo más doloroso es que en muchos casos todo podría cambiar con una conversación honesta. Bastaría con que el hijo dijera: quiero seguir presente, pero necesito hacerlo a mi manera, aunque las ideas no coincidan, aunque el pasado esté lleno de errores, pero ese paso exige valentía emocional, y como decía Freud, la madurez no llega con la edad, sino con la capacidad de asumir conscientemente el lugar que uno ocupa en 1900 de las relaciones. Ser adulto no es cortar vínculos, es aprender a vivir con las diferencias, es poder decir lo que molesta, pero quedarse a construir después de haberlo dicho es tener el coraje de escuchar la respuesta del otro sin salir corriendo. Muchos hijos que dicen buscar libertad, en realidad siguen atrapados en sí mismos, atrapados en sus heridas, en su orgullo, en su temor de mirar el vínculo de frente. Y mientras tanto tú, padre o madre, te quedas en medio de ese silencio, sosteniendo un peso que no debería ser solo tuyo, porque no todas las culpas nacen en ti. Muchas veces el hijo se va porque no quiere mirar lo que también le corresponde.
Ahora hablemos de otra raíz silenciosa de esta ruptura, el egoísmo, que se presenta con el disfraz del autoconocimiento. Vivimos tiempos donde se ha instaurado un culto al yo. Frases como «me alejé para proteger mi paz» o «necesito priorizar mi salud emocional» se repiten como mantras, sin reflexión profunda. El cuidado de uno mismo se ha transformado muchas veces en una coartada para justificar la desconexión, para evitar las exigencias naturales de cualquier relación significativa. Los hijos adultos utilizan estos discursos para eximirse de una verdad esencial. Todo vínculo requiere esfuerzo, y con los padres aún más, porque es un vínculo que nos conecta con nuestra historia, con nuestras raíces, con la parte más vulnerable de lo que somos. Freud afirmaba que el amor maduro exige tolerar el conflicto, aprender a sostener los desacuerdos, aceptar que el otro no va a cubrir todas nuestras expectativas, porque así crecemos cuando reconocemos que amar no es sentirse pleno todo el tiempo, sino saber estar incluso cuando el otro nos incomoda. Sin embargo, lo que muchos hijos llaman hoy autoconocimiento no es más que una huida elegante, una excusa para evitar conversaciones duras, para no tener que lidiar con la frustración, para escapar del compromiso emocional. Hay hijos que solo aparecen cuando todo está en calma, cuando no hay reclamos ni tensiones. Pero eso no es amor, es conveniencia emocional. Y los padres, como siempre, sienten eso en la piel. Saben que el hijo solo llama cuando todo está bien, que desaparece ante el primer signo de conflicto. Son ellos los que envían mensajes sin respuesta, los que esperan una llamada que nunca llega, los que sostienen el vínculo mientras el otro lo abandona en silencio. Mientras los padres siguen intentando preservar el vínculo con gestos silenciosos y paciencia acumulada, muchos hijos interpretan el distanciamiento como una forma de autoprotección. Sin embargo, tal como advertía Freud, el verdadero proceso de autoconocimiento no nos empuja a alejarnos de nuestras raíces, sino que nos permite regresar a ellas con una mirada más lúcida. Conocer quiénes somos incluye reconocer de dónde venimos. Y solo cuando miramos a nuestros padres sin el filtro del resentimiento, es que podemos verlos con ojos de comprensión, con una humanidad que antes nos resultaba inaccesible. A medida que el individuo crece, su percepción sobre la infancia y las figuras parentales debería evolucionar. Freud señaló que gran parte de nuestras emociones inconscientes hacia nuestros padres se arrastran por años sin haber sido revisadas. Pero cuando uno se detiene a mirar, descubre que más allá de las imperfecciones, fueron ellos quienes sostuvieron nuestros primeros pasos, quienes nos dieron abrigo cuando ni siquiera éramos capaces de pensar o hablar. Hoy, sin embargo, impera una narrativa peligrosa. Cualquier incomodidad en un vínculo es vista como un signo innegociable de ruptura, como si amar fuera sinónimo de comodidad absoluta, como si la fricción fuera siempre un síntoma de toxicidad y no una expresión inevitable del afecto humano. Freud denominó a esta actitud como una manifestación del narcisismo, no en su acepción vulgar, sino como una configuración psíquica donde el individuo se resiste a salir de su propia órbita emocional. Este narcisismo afectivo impide que la persona construya lazos reales porque siempre está priorizando su sensación de bienestar inmediato por encima de las necesidades compartidas. En este escenario, el hijo que opta por la distancia no está madurando, está encerrándose en un refugio emocional donde solo existe su propia herida, un refugio donde no hay lugar para el otro. Esta dinámica deja a los padres sumidos en un desconcierto profundo. Se interrogan día tras día sobre su supuesta falla, como si el dolor del hijo pudiera explicarlo todo. La culpa, muchas veces infundada, los consume en silencio. Dudan de su valor, de su historia, de los sacrificios que hicieron sin esperar nada a cambio. Y todo porque su hijo, en nombre de una malinterpretada búsqueda de sí mismo, decide que alejarse es lo más sano. Pero el amor, ese amor que construye y sostiene, no se diluye en el primer desacuerdo. El verdadero afecto no huye ante el conflicto. Por el contrario,
Se afianza en las conversaciones difíciles, en los silencios compartidos, en los reencuentros después del desencuentro. Es allí donde se prueba la autenticidad del vínculo. Los padres, en muchos casos, han invertido más amor del que recibieron. Han cargado con palabras duras, con ausencias prolongadas, han perdonado actitudes injustas y han soportado el desgaste emocional solo para preservar ese lazo que alguna vez fue sagrado. Y lo han hecho sin hacer ruido, mientras observaban cómo sus hijos construían explicaciones teóricas aprendidas en espacios donde solo se escucha una parte de la historia. No se niega que cuidar la salud mental sea esencial. Freud mismo insistió en que el análisis permite liberar los conflictos reprimidos, pero convertir ese proceso en una justificación para frialdad emocional y distanciamiento perpetuo es un acto de negación. No es sabiduría, es egoísmo con otro nombre. Muchos padres cargan con una cruz invisible el sentimiento de culpa que no les pertenece por completo, pero que llevan como si fuera exclusivamente suyo y lo hacen callados, porque incluso cuando están heridos son los primeros en decir lo siento. Incluso cuando no han cometido falta alguna, extienden la mano en señal de reconciliación. Esa capacidad de flexibilidad emocional nace del amor auténtico, ese que prefiere reconstruir antes que dividir. Pero no siempre los hijos corresponden con el mismo gesto. Freud hablaba de la resistencia, esa defensa psíquica que evita enfrentar verdades incómodas. Pedir perdón implica desarmarse, renunciar al papel de víctima, aceptar que se ha causado daño y no todos están dispuestos a soportar esa incomodidad. Por eso muchos hijos, al intuir su error, optan por guardar silencio, desaparecer o responsabilizar al otro, en lugar de pronunciar unas pocas palabras que podrían restituir el lazo perdido. Una simple frase como «me equivoqué contigo» puede transformar la historia familiar, pero decirla requiere una madurez emocional que no todos han cultivado, porque reconocer errores propios desmantela las defensas, derriba creencias, obliga a ver la historia desde otro ángulo. Y eso, para quien no ha trabajado interiormente, puede ser insoportable. Es más fácil repetir: mi infancia fue traumática, mis padres fallaron, tengo derecho a alejarme. Lo difícil es decir: me alejé porque no sabía cómo manejar nuestro pasado. Tú también merecías ser escuchado. Este tipo de humildad exige más que un discurso terapéutico. Demanda carácter, apertura y un deseo honesto de asumir la parte que corresponde. Pero lamentablemente a muchos hijos se les ha enseñado a mirar a sus padres como el origen de todas sus heridas y no como seres humanos que también vivieron su propio dolor. Olvidan que antes de ser padres fueron hijos, que también arrastraron vacíos, repitieron errores y aún así hicieron lo que creyeron mejor con las herramientas que tenían. Cuando el hijo se niega a dar un paso atrás y observar esa dimensión humana, lo que hace es trasladar toda la responsabilidad al otro. Y así los padres quedan solos, cargando con las ruinas de un vínculo que no lograron reconstruir. Permanecen en el silencio del que ama, en la espera del que no fue escuchado, en la herida que aún sangra por no haber recibido una disculpa. Freud sostenía que lo reprimido no desaparece, se manifiesta de otras formas. El inconsciente conserva lo no resuelto. Por eso, incluso aquellos hijos que están lejos muchas veces no logran sentirse en paz porque saben en lo más profundo que la ruptura fue desproporcionada, que había otras maneras de lidiar con el conflicto. Pero el orgullo, ese viejo enemigo, impide el acercamiento, y mientras ese orgullo prevalezca, los padres siguen viviendo con el corazón abierto, pero herido. Simulan estar bien, repiten frases hechas, sonríen en reuniones familiares, pero en el fondo guardan un vacío que solo el hijo podría llenar. Porque pedir perdón no es una debilidad, es una prueba de madurez y sobre todo de amor verdadero. Hasta que ese gesto ocurra, los padres seguirán siendo aquellos que aman más de lo que son amados, que extienden la mano incluso cuando no es recibida, que perdonan incluso sin haber sido perdonados, porque para ellos amar ha sido nunca un cálculo, sino una elección constante a pesar de las heridas. Sigmund Freud
siempre enfatizó que el ser humano no se forja en el aislamiento. Desde nuestros primeros años, nuestra identidad se construye en diálogo permanente con el entorno. Las palabras que escuchamos, las miradas que recibimos, los gestos que nos acogen o nos rechazan. No somos individuos creados en el vacío, sino reflejos de múltiples influencias que nos atraviesan, incluso sin darnos cuenta. En la actualidad, esta red de influencias externas ha adquirido una intensidad inédita. Vivimos rodeados de opiniones, de discursos que se presentan como verdades absolutas, y muchos hijos adultos, sin una reflexión profunda, asumen esas voces como propias, aun cuando eso implique desdibujar los lazos con aquellos que les dieron la vida. En este clima emocional, marcado por una búsqueda constante de validación y autocuidado, proliferan consejos que, aunque bien intencionados, simplifican relaciones complejas. Se les dice a los hijos: corta lo que te hace daño, aléjate de la negatividad, prioriza tu paz a toda costa. Estas frases repetidas en consultas terapéuticas, videos motivacionales y publicaciones virales suenan poderosas, pero pocas veces invitan a mirar con profundidad, porque no toda incomodidad significa daño y no todo conflicto indica una relación destructiva. Como bien planteaba Freud, el amor maduro es incompatible con la perfección idealizada. En el amor real hay tensiones, contradicciones, desencuentros. Aceptar esto es parte de crecer emocionalmente. Rechazarlo por miedo al dolor es, en muchos casos, una forma de inmadurez disfrazada de autocuidado. A menudo, la influencia que distancia a padres e hijos no proviene solo de redes sociales o de tendencias terapéuticas generalizadas, sino de figuras cercanas y emocionalmente significativas. No es raro que una pareja sentimental del hijo, ya sea por celos, inseguridades o simplemente por incomprensión de la dinámica familiar, comience a sembrar pequeñas dudas disfrazadas de preocupación. Comentarios como «tu madre quiere controlarte» o «tu padre nunca te valoró» no parecen agresivos en apariencia, pero cuando se repiten en momentos de vulnerabilidad, tienen un efecto corrosivo. Freud explicó que el inconsciente es altamente sensible a la sugestión, especialmente cuando el sujeto ya carga con conflictos internos no resueltos. En este terreno fértil, una simple frase puede transformarse en una creencia arraigada. Lo más doloroso es que quienes emiten esas opiniones casi nunca conocen la historia completa. No estuvieron en las noches en que los padres cuidaron en 1900 silencio. No vivieron los sacrificios realizados sin quejas. No saben cuántas veces callaron para evitar una pelea, ni conocen los miedos profundos de fallar como madres o padres. Esos juicios, tan livianos como implacables, desprecian el amor silencioso que ha sostenido el hogar por años. Lo juzgan sin haberlo experimentado. Y es así como el hijo, sin una visión amplia ni un análisis propio, empieza a construir una narrativa en la que sus padres aparecen como culpables, basándose en versiones ajenas a su realidad emocional. Freud habría interpretado esto como un caso claro de desplazamiento, una estrategia inconsciente en la que la persona traslada su frustración o dolor hacia un blanco menos amenazante. En vez de enfrentar el origen real de su angustia, que puede estar en su pareja, en sus propias inseguridades o en una historia personal no elaborada, el hijo proyecta el conflicto sobre sus padres y al hacerlo encuentra justificaciones listas para usar frases que no le pertenecen, argumentos de terapeutas apresurados, de influencers carismáticos o de amigos bien intencionados, pero mal informados. Ser excluido de la vida de un hijo por la influencia de terceros provoca una herida doble. La primera es la separación en sí, dolorosa ya por naturaleza. La segunda es saber que el motivo no nació de una conversación sincera, de un encuentro difícil pero necesario, sino de ideas impuestas desde fuera. Y lo más cruel es que el hijo suele creer que está tomando una decisión consciente, madura, protectora. Cree que está cuidando de sí mismo cuando en realidad está destruyendo un puente invaluable basado en premisas superficiales alejadas de la complejidad emocional que caracteriza todo vínculo familiar auténtico. Freud nunca defendió
la permanencia en relaciones verdaderamente dañinas, pero también fue claro en señalar que ningún vínculo profundo está libre de conflicto. El amor para él era un espacio privilegiado para la elaboración de nuestras heridas más profundas. No un lugar sin dolor, sino un escenario donde la transformación es posible si existe conciencia y deseo genuino de sanar. Muchos hijos, sin embargo, confunden la incomodidad del crecimiento con la señal de un peligro que hay que evitar. Pero no se trata de huir, sino de atravesar el malestar con valentía y humildad. Y en esta ecuación se olvida una verdad esencial: los hijos también hieren. Freud afirmaba que no hay vínculo humano sin ambivalencia. Donde hay amor, hay pulsiones encontradas. Donde hay cercanía, hay también posibilidad de daño. Muchos hijos adultos creen que sus razones para alejarse son legítimas, y puede que lo sean, pero lo que niegan es su propio rol activo en la historia. No solo han recibido palabras duras, también las han pronunciado. No solo han sido ignorados, también han ignorado. No solo han sido heridos, también han causado heridas. El dolor del padre o de la madre no es menor por ser más silencioso. Hay gestos que dejan marcas invisibles, pero profundas. El mensaje no respondido, el saludo indiferente, la ausencia en fechas importantes, las palabras no dichas y sobre todo el trato frío y distante que corroe lentamente el alma de quien alguna vez sostuvo a ese hijo con ternura. La ingratitud, esa que Freud consideraba una forma de defensa narcisista, deja cicatrices que no siempre sanan, porque no es el conflicto lo que más duele, sino la falta de reconocimiento por el amor ofrecido sin medida. ¿Cuántos padres han cedido para evitar una pelea? Han renunciado a su propia felicidad por el bien del hijo, y ahora se quedan con el vacío de esa ingratitud.